Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados compañeros y maestros. Hoy voy a representar al equipo 7 que está conformado por Eduardo Armendariz, Ángel Coronado, Renata Abigail, Mauricio Tijerina y su servidor Jorge Espinosa. Voy a hablar sobre el proyecto El dispositivo electrónico del consumo y ahorro del agua, por sus siglas DÉCADA. Este propone el desarrollo de un prototipo innovador que funcione como un sistema de control automatizado para la regulación del consumo diario de agua en los hogares. Este dispositivo actuaría como un sensor regulado, permite programar el límite máximo de litros de agua por día según las necesidades y hábitos de cada vivencia. Por ejemplo, si hay una familia de 8 personas o más, aumentar este límite de agua un poco más, unos 300 o 400 litros al día, ya que si ponemos la misma cantidad que a una familia de 3 personas, no sería muy justo y no duraría casi nada el agua. El funcionamiento del prototipo consistiría en reducir progresivamente la presión del agua a medida que se alcanza el umbral de consumo establecido. Al llegar al límite máximo previamente configurado, el sistema cortaría de manera automática el suministro o disminuiría drásticamente la presión, incentivando el uso consciente del recurso. Este mecanismo no solo contribuiría a reducir el desperdicio de agua, sino también fomentar la cultura de ahorro y responsabilidad ambiental. Esta solución está diseñada principalmente para hogares con un consumo elevado de agua, como aquellos que realizan un uso excesivo de mangueras para el riego de jardines, duchas prolongadas, familias numerosas o viviendas con albercas. La implementación de este prototipo no solo promovería la eficiencia con el uso del agua, sino que también tendría un impacto positivo en la protección del medio ambiente al evitar la sobreexplotación de este recurso vital. Muchas gracias por su atención. Buen día, me presento. Soy Eduardo Almendares del equipo 7. El problema del ahorro de agua y su consumo excesivo se centra en la sustentabilidad de este recurso vital. El agua es esencial para la vida, y aunque es un recurso renovable, su disponibilidad es limitada y depende de factores como la climatología y la gestión adecuada de las fuentes hídricas. Hay problemáticas que podrían determinar el uso excesivo de este, como la escasez de agua potable. El desperdicio de agua contribuye a la reducción de los recursos hídricos disponibles en el ambiente, especialmente en regiones que ya enfrentan escasez. Esto agrava la falta de acceso de agua potable, afectando a comunidades vulnerables y asimismo aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con la falta de agua limpia. En el impacto ambiental, el uso excesivo de agua afecta a los ecosistemas acuáticos, disminuye los niveles de agua en ríos, lagos y acuíferos, llegando a provocar la desertificación y la sobreexplotación de fuentes de agua para su uso doméstico, agrícola e industrial pone en peligro la biodiversidad y afecta a los ciclos naturales. La ineficiencia en infraestructuras, las fugas de tuberías y sistemas de distribución obsoletos son una causa significativa para el desperdicio de agua. En muchas ciudades, un gran porcentaje de agua tratada se pierde antes de llegar a los usuarios finales, lo que no solo provoca un gran desperdicio de este, sino también de los recursos invertidos en su tratamiento y transporte. Las características del desperdicio de agua. La falta de educación y conciencia sobre el valor del agua lleva a comportamientos que resultan en su desperdicio. Esto incluye dejar llaves abiertas, un riego excesivo de jardines y el uso ineficiente de electrodomésticos que consumen este recurso. El consumo desmedido en la agricultura. Cabe aclarar que la agricultura es uno de los sectores que más agua consume y muchas veces se utiliza para prácticas de riego ineficientes que resultan en un gran desperdicio. Métodos como el riego por inundación o la falta de mantenimiento en los sistemas de riego puede llevar a la pérdida de grandes cantidades de agua. La ausencia de políticas efectivas. En muchas regiones, la falta de regulaciones y políticas efectivas sobre el consumo de agua contribuye a su desperdicio. La ausencia de tarifas que reflejan el verdadero costo del agua o la falta de incentivos para la adoptación de tecnologías de ahorro de agua son barreras para la gestión eficiente de este mismo recurso. Las malas prácticas industriales. Algunas industrias utilizan grandes volúmenes de agua sin adoptar medidas para reciclar o tratar el uso de esto, lo que contribuye a un mayor desperdicio. Esto es especialmente preocupante en industrias de gran magnitud, donde el agua es fundamental para los procesos de producción requeridos.
Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el consumo de agua y su desperdicio son los S6, agua limpia y saneamiento. El número 11, ciudades y comunidades sostenibles. El número 12, producción y consumo responsables. El número 13, acción por el clima. Y por último, el número 15, vida de ecosistemas terrestres. Bueno, compañeros, los materiales que utilizamos fue un sensor de flujo del agua, una válvula solvencia, solenoide, un microcontrolador. También el que utilizamos fue un relé, una fuente de alimentación, cables y conectores, tubos PVC y codos. Y por último también utilizamos una carcasa. El sensor lo utilizamos para que cuando el agua disminuya, el sensor va a llegar a un límite donde va a activar la válvula solenoide y así cerrar el agua. Con esa función también jala el microcontrolador, el cual es el que va a controlar la válvula. Ya. El funcionamiento esperado de nuestro prototipo es cerrar una válvula y permitir que fluya, evitando así su consumo en exceso. Otra cosa que esperábamos hacer es registrar tu consumo. Por ejemplo, si usas 10 litros por hora, que eso quede registrado en registrado. Y si tienes una familia de, por ejemplo, 6 personas, aumentar o disminuir tu límite de agua. También puede ser ajustable. Si tienes 4 personas y esas 4 personas utilizan 300 litros, cuando en una situación donde estén 8 personas, usar el doble, o sea, 600. Y así para varias situaciones. Aquí tenemos la tabla de variables de nuestro prototipo. Para el componente del sensor de flujo de agua, tenemos este modelo con la cantidad mínima detectable de 1 litro por minuto y su máxima de 30. El diámetro de la tubería sería de 1/2 a 3/4. Su voltaje de operación sería de 518. Señal de salida, pulso digital y una precisión de 3 más menos por ciento. Para el componente de la válvula solenoide tendríamos este modelo con un voltaje de operación de 12 voltios y un tamaño de conexión de 1/2 a 3/4. Su presión soportada sería 0.02 megapascales a 0.8 megapascales, con un tipo de válvula normalmente cerrada. Y luego tendremos el siguiente componente, el microcontrolador, que usaremos este modelo con un voltaje de operación, tenemos dos tipos de modelos, con un voltaje de operación de 5 voltios para el primer modelo y 3.3 para el segundo. Sus pines digitales serían 2, con un lenguaje de programación de C++, y tendríamos el siguiente componente, que es el relé. Con este modelo, un voltaje de control de 5 voltios para el Arduino y 3.3 para el ESP32. El voltaje de conmutación sería 12. Su corriente de conmutación sería 10 amperes. La fuente de alimentación sería 12 voltios y 5 voltios, con una corriente de 2 amperes. Sus cables y conectores del calibre de válvula relé serían 0.5 milímetros cuadrados y para el sensor IMCU 0.5 milímetros cuadrados.
El diámetro de la tubería sería de 1/2 o 3/4 de pulgada. La clasificación de la carcasa sería IP65 y el software de programación umbral de flujo sería 10 litros por minuto y esto es ajustable. Buenas noches, soy Jorge Eduardo Espinosa Chávez del equipo 7. Hoy voy a presentar el proyecto STEM llamado Década. Este consiste en la tarjeta Arduino que está programada que el medidor de flujo de agua, cuando detecte que ha salido medio litro de agua, mande la señal a la válvula solenoide que está normalmente abierta. De esta forma empieza a salir el agua y cuando detecte que salió medio litro de agua se va a cerrar. De esta forma, con este prototipo podemos determinar cuántos litros van a poder usarse al día y se va a restablecer al día siguiente. Y también le podemos ajustar los litros límites diarios si son más personas en una familia. Por ejemplo, ahorita yo le establecí 500 mililitros, pero por ejemplo en una familia de 10 personas se puede establecer a que salgan 1000 litros al día, o en una familia de 5 personas que salgan 750 litros al día. De esta forma se ahorra mucha cantidad de agua y no hay mucho desperdicio. Muchas gracias.